En el siguiente episodio de Conexiones, conversamos con Alejandro Sánchez Acosta, el hombre de las 1000 entrevistas. O sea, la gente me dice, oye, ¿por qué tú has hecho más de 1000 entrevistas? No, si esto era un juego, ¿sabes? Yo iba a hacer las entrevistas también porque quería escribir un libro y a raíz del libro y todo este aprendizaje, pues cada pregunta que me hacían era una pregunta nueva para yo poder incorporar a mi libro. Alejandro es ingeniero de software y especialista en tecnologías open source. Y no había una cultura emprendedora en ese momento en España. Entonces yo fui a una de las conferencias, yo todos los años era como ponente habitual en el Unix Meeting, ¿no? Que era una conferencia de desarrolladores donde estaba Rick Van Riel, Alan Cox, desarrolladores del kernel bastante importantes. Entérate en este episodio la historia de Alejandro y qué ha aprendido en estas más de 1000 entrevistas. El proceso es súper largo, o sea, normalmente tienes como 10, 12 entrevistas por empresa, claro, ¿no? Además de todos los consejos que él te da para poder ser un ingeniero de software aquí en Silicon Valley. La primera cosa que pensamos de San Francisco es que hay muchísimo talento, pero el problema que hay es que todo el talento se lo lleva a Google, se lo lleva a Facebook. Espero lo disfruten mucho. Recuerden que nos pueden seguir en @conexionescast por Twitter, por Instagram, y también pueden suscribirse al podcast a través de iTunes, Google Play o cualquier plataforma que usen para escuchar podcasts. Por favor, déjenos una reseña en iTunes o en el blog en conexiones.io, ya que esas reseñas nos ayudan a saber qué temas tocamos en próximos episodios, qué clase de invitados quieren, y me ayudan mucho a la hora de crear este contenido para ustedes. Muchísimas gracias. Espero disfruten este episodio. Alejandro Sánchez Acosta, bienvenido a Conexiones. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar contigo, Alejandro. Estamos aquí conversando de las oficinas de Adobe, aquí en San Francisco. Tú eres el hombre de las 1000 entrevistas. Yo creo que han sido más de 1000 entrevistas, pero listo. Cuando me preguntan, digo, ¿cuántas entrevistas has hecho? Digo, más de 1000. ¿Tienes alguna así favorita que te viene a la mente? ¿De entrevista te refieres? Uh-huh. Bueno, el proceso es súper largo. O sea, normalmente tienes como 10, 12 entrevistas por empresa, claro, ¿no? Al final habré hecho entrevista con más de 100 empresas. Ha habido entrevistas muy interesantes, por ejemplo la de Yahoo. La de Yahoo me encantó, ¿no? O sea, encontré muchísimo talento y gente extraordinaria trabajando para esa empresa, ¿no? Luego hay otras que me han llamado mucho la atención, por ejemplo LinkedIn, ¿no? Es el típico de entrevista donde sobre el mismo problema vas teniendo diferentes tipos de iteraciones, ¿no? Y no es el mismo. Si ven que eres capaz de resolverlo, te van a ir diciendo, oye, un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿no? Y hay veces que incluso tienes que tirar atrás todo el planteamiento, ¿no? Porque todo el código que habías hecho antes no te sirve porque tienes que utilizar otra serie de estructuras de datos totalmente diferentes para resolver el problema. Antes de que hablemos del proceso, de cuántas entrevistas son, cuéntanos un poco cómo fue que tú hiciste ese salto al mundo de la tecnología. A ver, te cuento. Yo he vivido toda mi vida en Madrid, en concreto en la zona de Embajadores, Delicias, muy cerca del centro, ¿no? Y bueno, estudié en un instituto que se llamaba Cervantes y me acuerdo ya antes del colegio que tenía un amigo que tenía, bueno, su padre era programador y bueno, entonces los ordenadores eran súper caros, ¿no? Entonces yo me iba a su casa a programar, etcétera, ¿no? Y un año, pues, me dijeron mis padres, oye, bueno, si sacas buenas notas, te regalamos un ordenador, ¿no? Entonces fue un 486, un ordenador un poco más antiguo, ¿no? Aunque había estado trabajando con otros, pero este fue como mi primera experiencia, ¿no? Y me acuerdo que empecé a programar, ¿no? Empecé a programar con Basic, empecé a programar un poco con un poquito de C, un poquito de Pascal, etcétera, ¿no? Y simplemente a veces un poco era mucho por diversión, ¿no? Hacer videojuegos, un poco de gaming y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando llegué a la universidad, yo ya sabía programar. Yo llevaba muchísimos años también. Había conocido en el año 96, como 4 o 5 años, empecé a trabajar con Linux.
Y siempre fui enamorado de Linux. No sé si te acuerdas que antes todos los modems que teníamos internos, si te querías conectar por internet, le llamaban WinModems, pero eran modems que funcionaban solo en Windows. Entonces me acuerdo que tuve un US Robotics que bueno, era súper técnico, ¿no? Porque cogías una cosa que se llamaba pppconfig, hacías el pon, el pof, el móvil empezaba a hacer el ring y llamabas y todo, ¿no? Y me conectaba a las Nubes, al IRC y todo eso, y estaba con una comunidad súper grande, y es como conocí todo el mundo del open source. Empecé a colaborar en proyectos como el kernel de Linux, en Genome, en KDE, en FreeDesktop, en muchos proyectos de open source. Y bueno, estuve en la universidad, empecé a trabajar, luego si quieres te comento más, pero claro. Me gané mi primer trabajo por casi ser emprendedor, ¿no? Porque quería trabajar en una empresa de consultoría de open source. ¿Cómo fue esa historia del primer trabajo que me la contaste, pero para compartirla con la gente, que te ganaste el trabajo por atrevido, básicamente? Cuéntame esa Fui historia. bastante atrevido, ¿no? Porque la empresa se llamaba Hispafuentes, una empresa... En ese momento había como 3 o 4 empresas solo de consultoría en open source. Pero ¿En toda España? En toda España. Pero yo estaba enamorado, yo quería trabajar para una empresa únicamente open source. A mí no me llamaba a trabajar para Microsoft, bueno, para una empresa muy grande, ¿no? Yo quería trabajar para una empresa que contribuyese con el tema de open source porque yo creía en eso, ¿no? Era como mi visión. Entonces, me acuerdo que estaba reunido con el director general de esta empresa. Ellos hacían distribuciones de Linux basadas en Red Hat y bueno, se habían pasado al modelo más de servicios, con la parte más de consultoría, y trabajaba mucho en el sector de la sanidad. Entonces yo le dije, oye, mira, muy fácil, si me quieres contratar, como has dejado de hacer distribuciones de Linux para Red Hat, me puedes contratar a part-time, porque yo en ese momento estaba en la universidad, y bueno, me pongo a hacer tu distribución de Linux para Debian, que era como que había un movimiento más basado en Debian, Ubuntu, otro tipo de distribuciones, y así seguimos. Y el tipo se quedó súper encantado. Wow. Y me dijo, pues sí, puedes empezar mañana, ¿no? Wow. O sea, se ve que tú sabías más que él, Sí. hasta que lo que necesitaba. Sí, exacto, en ese momento sí. Claro. Y te pagó un sueldo de estudiante, pues me imagino. Sí, los sueldos entonces eran muy, muy bajos, nada que ver. Claro, sí, ahorita tú le propones eso a una empresa y un consultor le cobra lo que le dé la gana. Sí. O sea, básicamente. El tema del open source también es que se ha profesionalizado mucho, ¿no? Entonces, ahora, antes muy poquita gente podía trabajar y ganarse el dinero trabajando con open source, y ahora mismo hay empresas muy populares como Red Hat o en cualquier empresa tipo incluso Adobe, ¿no? Estamos todos los días trabajando con open source, ¿no? Sí, el mismo Intel o empresas como Cloudera o que tienen proyectos open source y herramientas open source. El código es gratis. Los servicios que yo te doy, que yo te agrego, manipulando ese código, no lo son. Bueno, hay un caso muy interesante. Por ejemplo, Adobe ahora ha comprado Magento por 1.800 millones de dólares. Es un caso muy, muy importante. Es una empresa 100% open source. Y el valor está en los clientes, los partners, en toda la cadena de valor que tienen dentro a lo largo de open source. Hay muchos casos de éxito de modelos de empresas open source, ¿no? Los hay. Y es curioso eso de... Porque cuando una empresa adquiere a otra, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser porque quieres adquirir la tecnología, puede ser que es un competidor más pequeño y lo canibalizas, puede ser que quieres adquirir un talento. Quizás el CTO es el CTO que yo quiero. Exacto. Lo adquieres. El famoso quick hire, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿cuánto vale la compañía? Y decían, había una regla antes para calcular eso, dicen, el millón el ingeniero, ¿no? Entonces, si eran 10 personas a precio del millón ingeniero, la compramos por 10 millones, ¿no? Y había cálculos así un poco graciosos, ¿no? Interesante. 1 millón por ingeniero. Sí. Entonces me contaste ya el primer trabajo. Si tuvieses que agarrar esa historia de cómo te hiciste emprendedor y resumirla en 5 minutos. Estupendo. ¿Cómo lo harías? Bueno, te conté, conseguí este trabajo en esta empresa, trabajé para otras empresas de open source hasta el año 2007, trabajé para proyectos bastante grandes, ¿no? Como el BBVA y diferentes telcos, ¿no?
Y yo me acuerdo que desde que empecé la universidad estaba llorando a todos mis amigos, oye, que quiero emprender, que me apasiona. Y no había una cultura emprendedora en ese momento en España. Entonces yo fui a una de las conferencias, yo todos los años era como ponente habitual en el Unix Meeting, ¿no? Que era una conferencia de desarrolladores donde estaba Rick Van Riel, Alan Coase, desarrolladores del kernel bastante importantes. Los pesos pesados de los pesados, Marcelo Tosati, que fue el desarrollador brasileño más joven mantenedor del kernel de Linux. Pues todo este tipo de gente era muy, muy interesante. Entonces yo conocí a un argentino, se llamaba Andrés Esclipa, y decidimos montar una empresa de consultoría en temas de open source que se llama NeuroWare. Hicimos más de 500 proyectos con temas de open source, hicimos unas conferencias en toda Latinoamérica y España que se llama la Wi-Flows, fuimos la primera empresa en desarrollar servicios para Android. No sé si te acuerdas cuando tú trabajabas solo con un emulador de Android y ni siquiera me acuerdo. Que ahora todo en ese momento nadie diría, oye, todo el mundo tiene Android y tiene Linux debajo del brazo, ¿no? De hecho, es una de las cosas que me orgullece, ¿no? Porque digo, coño, como tengo parches en el kernel de Linux, eso quiere decir que la gente está usando lo que yo hice hace mucho, ¿no? Sí, que tu código es omnipresente, vive en... Mi código vive en tal, sí. Y si lo ponen en una máquina, en un rover, que lo mandan a Marte, tu código está en Marte en este momento, ¿no? Exacto. Entonces, monté esta empresa y ya viene un poco más al hilo de montar otras 2 startups y luego ya como me vine a Estados Unidos. Y eso es algo que me gustaría que nos concentráramos un poquito más a fondo porque se nota a leguas que tu pasión es eso. ¿Cómo traemos talento a Silicon Valley? ¿Cómo cruzamos ese puente? ¿Cómo llegas tú a California? Bueno, el primer paso para moverme aquí era... yo tenía un producto que se llamaba Mobsite, era un website builder y tuve un acercamiento con GoDaddy y nos quería adquirir la empresa, ¿no? GoDaddy, la empresa de hosting, ¿no? Claro. Y fue justo en el momento que la empresa estaba haciendo IPO. Entonces se interesaron mucho por el producto. Fue totalmente una experiencia, ¿no? Porque es lo típico de conoces a un VP de producto y te tomas un café caminando por la calle y luego el siguiente reunión es en un Starbucks y la siguiente ya en las oficinas y te ves ya haciendo una due diligence y te están hablando de millones y luego al final, pues bueno, no hubo suerte, ¿no? Pero fue todo un aprendizaje que valoro mucho. Entonces, en ese momento dije, bueno, ¿y qué hago? Yo siempre he sido emprendedor, he sido ingeniero de software en el pasado y voy a intentar varias entrevistas, pero aquí hay un problema. El tema del visado es muy importante. Claro. Entonces, ¿yo qué estaba buscando? Primero, estaba con una visa de estudiante. Mi visa de estudiante en un año vencía. Entonces, ¿qué opciones tenía? Tenía la opción del H1B, o sea, en un año jugármela una vez a la lotería y si no funcionaba me tenía que volver a mi país, porque las H1Bs, para que os hagáis una idea, se presentan como casi 200.000 candidatos y hay 45.000 visas. Hay como un 30% de posibilidades de que te toque. Entonces, como es una lotería, yo no quería jugármela con eso. Claro, entendible. Entonces, la otra opción que hay es la O1. O1 es la visa para personas extraordinarias. Es gente que ha escrito papers, artículos, ha hecho colaboraciones, etc. Muchísima gente se asusta de esta visa porque lo primero que te pones que es para agentes de premio Nobel y Pulitzer y cosas así, Emmys, no sé, cosas muy importantes, atletas profesionales, cosas de ese tipo. Pero si luego te lo lees, solo tienes que cumplir 3 o 4 de los 7 criterios que tienes. Entonces, ¿es difícil? No es imposible. No es imposible porque al final ¿has escrito publicaciones de artículos? Pues bueno, si has estado en research, los tienes. ¿Has dado conferencias? Sí. ¿Has sido jurado? Pues sí, hay muchísima gente que ha sido jurado en muchísimos sitios. Entonces, si tienes todas estas evidencias, eres un candidato perfecto. Entonces, la O1 cabe. Entonces, para gente que tenga cierto reconocimiento en su país porque haya hecho determinadas cosas, pues la O1 es la visa perfecta, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo animo. La otra opción es venirte con una visa de estudiante y hacer un programa un poquito más avanzado de máster, y si es relacionado con STEM, que es la parte de tecnología, te dan 3 años de visa. Entonces tienes como más chance para la H1B. Por lo menos dices, bueno, voy a aplicar 2 o 3 veces a ver si me toca, ¿no? Claro.
Claro. Y en 3 años hasta te puedes conseguir un novio y una novia que sea de aquí también. Y También. todo puede pasar en 3 años, ¿no? Sí. Y hablando de ese talento extraordinario Sí. que traes a la mesa, Sí. el hombre de las más de 1000 entrevistas. Sí. Tú haces algo muy curioso, que es que tienes un trabajo, consigues un trabajo, pero tú aún así sigues entrevistando. ¿Por qué? Bueno, el principal objetivo es que empecé a escribir un libro que se llama Cracking the DevOps Interview, donde te puedes encontrar todas las preguntas relacionadas con un ingeniero de cloud. Algunas pueden ser de programación en Python, temas técnicos con Java, temas de arquitectura o de servidores, de cómo trabajar en Amazon, o preguntas más específicas de Linux, por ejemplo, qué es un proceso, qué es un hilo, qué es un inode, si matas un proceso, cuál es la señal por defecto, no sé, todas esas cosas que son preguntas que te puedan preguntar, qué es un container, qué son namespace, no sé, cosas que algunas pueden ser muy técnicas, otras no tan técnicas, pero a mí me han ido preguntando en todas las entrevistas. Entonces sigo entrevistándome porque es por 2 cosas, una por terminar este libro y por otra es que intento ayudar a muchísima gente que está fuera de Silicon Valley a hacer lo mismo que yo, a conseguir un trabajo aquí, que no es tan difícil. No es la primera cosa que pensamos de Estados Unidos y de San Francisco es que hay muchísimo talento. Pero el problema que hay es que todo el talento se lo lleva Google, se lleva Facebook, y como todas esas empresas se llevan todo el talento, el resto de las empresas les cuesta muchísimo conseguir talento. Si ya se los llevan Facebook, se lo lleva Google, se lo lleva tal, el resto de las empresas tal. Y aquí hay cantidad de startups con proyectos súper interesantes, hay cantidad de empresas incluso grandes que, por ejemplo, Microsoft o Adobe o VMware o no sé, luego ya tienes Slack, o tienes Uber, claro. Tienes Lyft. O sea, hay tantas empresas y tantos puestos de trabajo que tienen muchísimos problemas para conseguir talento. Claro, que la gente busca los Big Four. O sea, la gente busca Amazon, Google. Sí, exacto. Y volviendo a eso al libro, que How to Crack the DevOps Interview, exacto, que lo vamos a poner en las notas también para que la gente lo baje. Oye, ese libro es oro. Sí. Ese libro es oro. O sea, que tú estás yendo a las entrevistas y estás resolviendo los problemas y, o sea, eso es oro, porque me acuerdo que cuando yo me gradué en el 2011 de aquí de oye, yo nunca en ninguna clase yo aprendí cómo entrevistar. O sea, incluso los problemas técnicos, o sea, yo aprendí fue porque me rodeé de mentores. Me rodeé de gente que ya había pasado por las entrevistas y les preguntaba directo, oye, ¿cómo me preparo? Sí, lo voy haciendo. Hay veces que también es un poco como reto, ¿no? Para ver qué tipo de preguntas. Pero sí, de todos modos, si alguna vez tienes que hacer una entrevista, por favor que no te toque yo. Porque tú sabes todos los trucos, ¿no? No, porque soy bastante... O sea, también he aprendido mucho desde el otro lado, ¿no? De qué se puede preguntar, como tal. Pero la realidad es que la mayoría de la gente que está haciendo entrevistas no puede estar haciendo 1000 entrevistas a todo el mundo y no puede estar cambiando mucho el modelo de entrevista y diferentes tipos de patrones porque tienen que trabajar al día a día. Entonces, claro. Entonces, bueno, creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? De cómo encontrar talento, ¿no? En San Francisco. Y honestamente, los que nos estáis escuchando, hay que perder el miedo, ¿sabes? Yo me he encontrado muchísimo más talento, incluso trabajando a veces para empresas españolas pequeñas, que incluso aquí. El tema es que, pues sí, quizás en España tienes menos recursos, aquí el mercado es más especializado, aquí hay muchísimo más dinero, entonces te puedes permitir el lujo de tener muchísima más gente, pero os invito a que lo intentes porque es el mejor sitio para poder desarrollar tu carrera, ¿no? Hablando un poquito más táctico de... Ok, nos está escuchando ahorita una persona que
estudió computer science, una persona o que es ingeniero, ingeniera y tiene cierta experiencia, ¿no? ¿Cómo hago yo para conseguir esa entrevista con Google o con Slack? Es muy buena pregunta. Hay una cosa muy clave y la única evidencia que tienes muchísimas veces es tu currículum, tu resumen. Entonces, el recruiter va a hacer una cosa muy básica. Va a hacer un match de los skills que están buscando en una job description, en una descripción de trabajo, y los que tú tienes. Si no están visibles en tu currículum de forma muy rápida, lo que vas a hacer es next, o sea, pasas al siguiente persona. Claro. Entonces, la mayoría de las veces que pasa es que el currículum, como lo tenemos orientado, por ejemplo en España, es que te asustas. Algunos vienen con foto, colores, no veo la experiencia, no veo las skills, no hay storytelling, no te vendes, o sea, muchísimos factores. Ponen la preparatoria, o sea, ponen como que no me interesa. No hay summary. Sí. ¿Tú qué eres? ¿No? Si es que no lo pones. O sea, no, yo trabajo en Python. Coño, pero si estoy buscando a alguien de Python, ¿cuánta gente sabe programar en Python? Ya, pero ¿qué has hecho en Python? ¿No? Claro. ¿A qué nivel de Python? O sea. Sí, ¿qué has hecho? Porque claro, no es lo mismo hacer una aplicación en Python para, no sé, para 40 millones de usuarios, que donde tienes millones de eventos por segundo, donde estás haciendo no sé cuántos volumen de transacciones y con una base de datos, una migración y alta disponibilidad y no sé qué, que contar, no, programa en Python. El programa en Python, claro. Eso es como poner el Hello World, ¿no? Has hecho el Hello World, muy bien, enhorabuena, no sé. ¿Sabes? Claro. Sí, no, excelente analogía, Sí, es como que, oye, ¿qué sabes cocinar? Bueno, yo sé hacer huevos revueltos. No, pero oye, yo he hecho cenas para 500 personas y es muy diferente, ¿no? Yo es lo que digo muchas veces, que es muy interesante dar el contexto. Decir, oye, yo trabajo en una multinacional de 10.000 empleados, están facturando X millones de euros, son X empleados, he trabajado en el equipo de ingeniería que son más de 2.000 personas dentro del departamento tal, hemos hecho más de 200 proyectos, he tenido el impacto en estos proyectos, he estado trabajando con estas tecnologías, claro. El volumen de siempre usuarios... siempre usando números. Aquí siempre. Claro, y relativos absolutos, que mira, hemos crecido 30% el número de usuarios, he desarrollado 300 proyectos, sí. Siempre con números. Les animo a que busquéis en Google lo que llaman Google Fórmula. Si buscas LinkedIn Google Fórmula, tienen un post muy bueno donde te dicen cómo tienes que redactar tu currículum línea por línea, ¿no? En plan, he trabajado para esta persona y he conseguido esto y he mejorado en tanto, ¿sabes? Y todo en porcentajes o en números o en tal. Y hay un ejemplo muy claro, porque uno es de programar en Python la primera línea y la última línea es pues, cambiada al ejemplo que te he dicho. Pues alta disponibilidad con no sé qué, millones de usuarios, millones de transacciones, tal. Y es que, claro, tú lo que tienes que pensar es que estás compitiendo con muchísima más gente y tú tienes que ser el rey de la entrevista. Hay veces que digo a la gente que ayudo, no se trata de ser el mejor, sino de parecerles el mejor. Fake it till you make it. Oh, muy bueno eso, sí. Sí, oye, me encanta. Bien, ok. Escuché el consejo, me asesoré muy bien. Escuché el consejo de Alejandro aquí, que él sabe lo que él habla. Conseguí la primera entrevista. Uh-huh. ¿Qué proceso, y puedes agarrar una compañía en específico si quieres, qué proceso me esperas? ¿O es una entrevista, 2 entrevistas? ¿Cómo es ese proceso? La primera entrevista es con el recruiter. O sea, y te va a hacer depende de la empresa. Por ejemplo, Facebook uh-huh. se anima y te hace hasta un cuestionario con muchísimas preguntas técnicas. Eso depende también de lo técnico que sea el recruiter. Si pasas esa primera entrevista, pues pueden ocurrir 2 cosas. O vas a hablar directamente con un desarrollador técnico o con tu hiring manager, que sería tu posible jefe. Muchas veces es un desarrollador técnico y luego el hiring manager lo aprueba. Entonces puedes llegar a tener hasta 2 entrevistas telefónicas.
Hay casos y casos. Hay veces que se alargan 2, incluso 3, pero lo normal es 1 o 2. ¿Para DevOps o para todo? Más o menos para todo. Para todo. Okay. Para DevOps, Software Engineer. Sí, para puestos técnicos, Data Science, sí. Si son sales y tal, pues seguro que es una solo. O sea, es primero el recruiter, tu jefe y ya te llevan a la on-site. Claro. ¿Y las por teléfono son con código o sin código? Son con código. Okay. Lo que hacen es, por ejemplo, Google lo hace muy rudimentario. O sea, te pone el Google Docs y estás ahí editando en Google Docs, que la verdad es que apesta porque no tienes ni indentación ni un montón de cosas. Claro. Otras empresas tipo LinkedIn o demás utilizan herramientas colaborativas de código que incluso puedes compilar el código y pueden ver los resultados en tiempo de ejecución, que ahí es más complicado porque siempre puedes tener algún error de sintaxis o cosas de ese tipo, ¿no? Y sí, más o menos es eso, una herramienta colaborativa o un editor de textos. Okay. Entonces, las primeras 2 o 3, o sea, telefónicas, sí, con código. Y te preguntan preguntas técnicas donde tienes un alto conocimiento de estructuras de datos, ¿no? Entonces, para eso recomiendo, por ejemplo, el Cracking the Coding Interview, que es un libro muy bueno, el mío también, el de DevOps, que también por supuesto. Y luego, no sé... La diferencia es que el tuyo es gratis. Sí. Y lo pueden conseguir en GitBooks. Sí, exacto. Pero, oye, ese libro de Cracking the Coding Interview es como que la Biblia. La Biblia. A mí me gusta más el de Elements of Interview Programming. Es muchísimo más duro que el de coding. Y luego, aparte, la gente no se relaja. La gente utiliza LeetCode, que también es bastante conocido, que es una plataforma online donde tú puedes resolver un montón de preguntas. Y la verdad es que si te vas a GitHub, tienes muchísima gente que ya tiene todas las respuestas, pues bueno, puedes practicar también. Claro. Y es la clave, ¿no? Es practicar. Porque cuando estés trabajando, o sea no copies y pegues, no, solo te engañas a ti mismo, ¿no? O sea, la idea es usarlo para practicar y aprender, cómo resolver el problema más rápido. A ver, yo tengo aquí un pensamiento bastante... Al principio decía, digo, coño, ¿por qué Google y todas estas empresas te preguntan ser tan fluyente con estructuras de datos y con algoritmos y tal? Y al principio no le veía el beneficio. Pero luego es cierto que saber complejidad de algoritmos y saber utilizar bien estas estructuras de datos te ayuda a tener mucho más agilidad al día a día. Porque todos estos libros a través de la práctica te ayudan a ver patrones. Y cuando ves patrones ya sabes qué estructuras de datos y qué algoritmos tal. Antes por inercia quizás hacías peores implementaciones y muchas veces en el día a día no nos damos cuenta. Entonces pienso que ayuda, no es que es algo que es bueno y en determinados casos para empresas muy grandes, para puestos muy específicos, la eficiencia y tal es importante y utilizar este tipo de estructura de datos. Pero también es cierto que para un frontend o para cosas muy específicas, pues el tema de eficiencia y tal, pues quizás no es tan importante, ¿no? Claro. Pero ya te digo, hay que analizar caso por caso, pero yo creo que sí te da mucha soltura, ¿no? Y es importante que pasar por este proceso. Luego te vas a olvidar, pero por lo menos lo tienes interiorizado. Claro. Me recuerda mucho a esta película de los 80, lo de Karate Kid, que Mr. Miyagi lo ponía a limpiar la cerca, arriba, abajo, ¿y por qué estoy haciendo esto? Y le muestra que para evitar los golpes y todo. Sí, o sea, la estructuras de datos, o sea, sí, de pronto no es la parte más emocionante de Computer Science, pero es algo fundamental y algo que tienes que saber cómo... No, hay veces que se vuelve divertido, ¿no? Porque hay problemas muy complejos, ¿no? Entonces, cuando ya los has resuelto y tal, y empiezas a jugar con eso, y dices, te da un mejor conocimiento a la hora de programar. Entonces, volviendo al flujo de la entrevista. Sí. Ya tuviste las telefónicas, 2, 3. ¿Qué pasa después de eso? El siguiente paso es ir a un proceso on-site. On-site son como 7, 8 entrevistas. Depende un poco. 7, 8 entrevistas. Sí, algunas entrevistas son grupales, donde son 2 personas. Yo personalmente, si te tocan 2 personas, lo odio, ¿sabes? Porque
porque es como estar jugando al ping-pong y lo que te está preguntando uno, el otro lo mismo es diferente y pueden ser como más complicadas, prefiero como one-on-one. Pero sí suelen ser 7, 8 entrevistas, sí. Eso explica mucho porque has hecho más de 1000, ¿no? Sí. Porque... No, claro, porque cada empresa son como 10, 11 y claro, conoces a todo el mundo. Conoces al recruiter, al hiring manager, a tus compañeros de equipo, a otros ingenieros, incluso a altos cargos, porque aquí, por ejemplo, hay determinadas empresas que te dicen, bueno, si lo has hecho muy bien, lo sabrás porque conocerás al VP de ingeniería. Entonces tú dices, mierda, no lo he conocido. Entonces no ha ido tan bien. Sí. Me tienen en el otro montaña de resumés. Están los buenos y los regulares. Sí. Me tienen con los regulares. De todos modos, llegar a un on-site tiene muchísimo mérito. Es complejo. No todo el mundo llega. Normalmente llegan, para cada proceso, lo mismo llegan como mucho 5 o 6. O sea, ya el hecho de que hayas llegado ya es un tema para estar orgulloso. Sí, no, lo es. Y tú y yo que pasamos por ese proceso es... A mí me encanta el proceso porque, por ejemplo, fui a Seattle para Amazon, fui a Austin para VMware, fui a Boston para HubSpot y Azkia, los de Drupal. Y bueno, luego aquí en San Francisco también he hecho muchas, ¿no? Y entonces la experiencia es muy, muy buena. Qué bueno. De todas esas entrevistas, ¿tienes alguna que tú pienses que fue la más difícil? ¿Que fue la que te pidió más energía de ti? Amazon fue súper chunga. ¿Por qué? Porque es muy técnica, era mucho de arquitectura, hazme un S3 desde cero, hazme, ¿sabes? O sea, temas de arquitectura. O implementame SSL desde cero, ¿no? Entonces, había gente que para Amazon Web Service había tenido que implementar cosas muy, muy de cero, ¿no? O sea, el equivalente es como, invéntate la rueda aquí enfrente de mí. Sí, pero algunas son muy complicadas, ¿no? Porque, por ejemplo, implementar SSL tienes que saber, dame el RFC, ¿sabes? Dime Sí. cómo los cabezados, dime toda la especificación, porque yo ahora mismo no me acuerdo. En una entrevista me preguntas ahora mismo. Los paquetes, cuál bit es sí, la... Exacto. Wow. Es complicado, ¿no? Sí. ¿Cuál más diría? Yahoo fue muy complicada, pero muy gratificante porque encajé muy bien con el equipo y de hecho me llegaron a hacer oferta. VMware también fue buena. HubSpot fue muy, muy dura también, de implementar un sistema de caché desde cero. No sé, cosas muy técnicas. Y no es que sea complicado, pero sí, imagínate estar 8 horas de entrevistas, a las últimas ya... A mí me ha pasado, justamente después de hacer todas las entrevistas técnicas, me han pasado y me ha llegado ya una persona que eran 2 managers y hacerme la peor entrevista de todo el día. Y digo, por favor, estoy acabando. Yo pensaba que el manager me iba a preguntar cosas más de behavior, de la cultura del equipo, por qué quieres trabajar en Google, por qué no sé qué. Y me preguntas, implementame la especificación, no sé qué, digo, ¿qué me decía? Implementame un servidor web, ¿sabes? Eso me pasó en una. Digo, después de todo el día, digo, ahora implementar un servidor web. Digo, no fastidies. Digo, ¿cuál quieres? ¿El Apache? ¿O quieres el Nginx? ¿O quieres el...? Yo digo, sí, puede perder ya un momento que pierdes un poco... que es como exprimirte al máximo, ¿no? Porque cuando la primera hora estar muy fresco, la segunda también tal, pero cuando llevas 8 horas y te vienen, por eso normalmente te suelen colocar las intensas más al principio, ¿no? Claro. Oye, sí, es curioso, eso suena como, es un decatlón, ¿no? O sea, Exacto. son los distintos eventos, ¿no? Está la behavioral, el screening, un poquito de lead code, y después los pesos pesados ahí al final. Las de behavior suelen ser las más complicadas porque es como, ¿por qué Google? ¿Por qué trabajarías aquí? ¿Cuál fue lo más difícil que has hecho? ¿Cuál es el proyecto más complicado para el que has trabajado? ¿Cuál es el que más problema tal? Y tú, claro, como eres una persona feliz que estás todos los días trabajando en tus proyectos, lo que más te gusta, te plantean el problema de
problemas más de behavior y tal, y tú dices, bueno, y yo qué sé qué proyecto estaba trabajando, si llevo 15 años trabajando, y digo, hay un montón de proyectos que son súper interesantes. Y encima es que buscan que seas muy específico. O sea, tú no le dices, es que he tenido muchos tal, no. Tú ahí tienes que ser súper inteligente y decirles, proyecto A, que hice B y la solución fue D y este es el problema que me encontré y esto es cómo lo resolví. Tienes que ser como... Metódico. Como resumen del problema y solución. Oye, buenísimo. Entonces, Amazon, Yahoo, las más fuertes así intelectualmente. ¿Cuál fue la más divertida? Así que la disfrutaste, o sea, que la verdad, o sea, que saliste de ahí como contento, satisfecho de que... Es que me llama ahora la atención porque dices... Porque es que justamente las entrevistas que dices... Uf, no me lo he pasado tan bien, luego te llegaban con la oferta de trabajo y digo, ah, qué casualidad, ¿no? Porque justamente las que menos te esperabas eran las que mejor funcionaban, ¿no? Sí. Porque a mí me hubiera encantado que Amazon, que me lo pasé súper bien, me hubieran contratado o otras, ¿sabes? Pero fue otras que dice, coño, sí lo hice bien, pero tampoco... ¿Sabes? Que tampoco fue tal y justamente te hacían ofertas. Claro. Pero divertida, no sé decirte. Para mí todas son divertidas porque todas aprendo, ¿no? Twilio fue muy... La de Twilio fue muy reto porque era un perfil mucho más diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Yo trabajaba en un volumen de datos inmenso y era más temas de Big Data y tal, y un ingeniero de cloud más enfocado a Big Data, donde quizás eres un sysadmin más enfocado a Spark, tecnologías de pipelines, bases de datos, pero yo venía más de la parte de ingeniería de software, que es más pues programación, coding, la parte de containers, la parte de infraestructura, la parte escalar, pero no es como otra parte que es casi incluso más para DBAs que yo. Claro. Y me acuerdo que el día anterior me leí 4 o 5 libros de eso para saberlo. Porque es otra de las cosas que hago cuando voy a las entrevistas. Si no, por ejemplo, como ya tengo que poner los skills y no en todo soy experto, porque al final cada empresa es multidisciplinar, pero tú le tienes que parecer siempre el mejor. Lo que hago es leer muchísimo, o sea, leo mucho de la compañía y me leo un montón de libros relacionados el día antes y practico mucho e intento resolver problemas y que no me pillen en nada, ¿sabes? Es como... Porque lo veo como un juego, ¿sabes? Quizás sé que a mucha gente le va a sorprender que le diga eso, porque mucha gente dice, no, yo es que me estoy jugando mi vida, ¿no? Porque es el trabajo, no sé qué, digo... Ya, pero no sé, yo simplemente pienso que la empresa adecuada para mi perfil y para mi match llegará, pero también es cierto que estás en un mercado muy competitivo, donde estás compitiendo con gente muy talentosa, porque es lo que hablaba yo ayer, por ejemplo, con una española, me dice, no, yo es que a mí me contratan y yo lo que sea lo aprendo súper rápido y lo hago y son súper autodidactas y aprenden muy rápido y funcionan muy bien. Digo, ya, si esos skills son estupendos. Pero si no eres capaz de entrar, no sirve de nada. Bueno, luego es más fácil cuando ya tienes un trabajo y ya tienes cierto prestigio y cierto nombre, luego es más fácil. El primer trabajo es el más complicado. Y luego algo que te quería contar que me parece gracioso, porque la gente se ríe cuando se lo cuento, es que normalmente al final cuando tú sabes, normalmente tienes una hora y te dan 5 minutos para preguntas. Entonces digo, wow, esta es la parte donde yo me froto las manos. Aquí voy a brillar. Aquí prepárate. digo, oye, mira, tienes el whiteboard, ¿por qué no me pintas la arquitectura de lo que tú has hecho? Entonces le pongo ahí un problemón de estos así buenos para decirle, oye... Y claro, si tú la entrevista más o menos la has hecho bien, pero luego él le pones en un problema de exponer, ya es como que... imagínate que lo hubieras hecho muy mal. Pero él te empieza a explicar todo eso, le pinta tal y te lo explica muy mal. Pues coño dirá, coño, pero si estamos al mismo nivel, ¿no? Y si no, y si tú has brillado mucho y el otro qué tal, dices, coño, este tío hay que contratarle que es muy, muy bueno, ¿no? Entonces,
Entonces a mí me encanta hacer esa psicología inversa, creo que es un buen ejercicio. Con cuidado, con cuidado hay que hacerla, Tampoco hay que ofender a la otra persona. Yo hago una parecida, que es que eso escríbelo, ¿no? Y eso es algo que lo hemos dicho en otros podcasts anteriormente, que cuando te dan ese chance de que tienes alguna pregunta para mí, tienes que preguntar algo. Sí. Algo. Y yo que he entrevistado, o sea, si la persona que no tiene preguntas, que me dice, o sea, que son educados, o que dicen, no, ha sido muy bueno explicando, gracias. Esa persona no pasa para la segunda ronda. Exacto. Porque esa persona no está interesada, o sea. Y mira, y no es por nada, o sea, ninguno de nosotros es tan bueno explicando. Bueno, hay criterios. Por ejemplo, si le has estado haciendo 200.000 preguntas a lo largo de la hora, yo sí que, ahí sí que le digo, mira, ya no te tengo más que preguntar, que te he hecho 200 preguntas. No, claro, y se vale preguntar en la mitad también. Pero si no le has hecho ninguna pregunta y al final, oye, tienes alguna pregunta, no le preguntas por el equipo o por quién vas a trabajar o le preguntas por la infraestructura o qué tecnologías usan o qué... Es que hay 1000 preguntas por hacer. Por supuesto. O sea, porque la primera conversación es solo eso, es la primera conversación para ver si hay un fit, si hay un encaje entre la persona y el trabajo. Claro. A mí una que me gusta mucho, que a la gente que nos escucha, que está entrevistando, que la usen, se la recomiendo, es, suponte que yo estoy entrevistando por un trabajo de project manager. Exacto. Y al final le dije, ok, Hugo, ¿tienes alguna pregunta para mí? Sí, para ser un project manager estrella, no un project manager bueno, para ser un project manager estrella, ¿qué tengo que hacer? Wow, muy buena. Entonces, sí, gracias. O sea, la gente porque se piensa que, no, este muchacho quiere ir más allá. ¿Sabes? Porque una cosa, y dos cosas. Le demuestra que estás interesado. Y segundo, le da al recruiter una oportunidad para darte toda la información que él tiene en el subconsciente de cómo es esa persona estrella. Entonces, cuando yo voy a la tercera, a la cuarta, a la quinta, yo uso esa información para educarme. Porque, no, esa persona tiene que ser maestra en negociación. Ok, me leí los 25 blogs de negociación, escuché 3 podcasts, me leí 2 libros y listo. Tengo todas las técnicas listas. Entonces, se las recomiendo, o sea, de darle una oportunidad a la otra persona de pintar cómo es el estrella en ese campo. Hablamos de la entrevista, cómo prepararse para la entrevista. Cuando te llega la oferta, que esta es la parte es muy importante. Sí, ¿cómo haces? Porque la parte más importante, no dejes que te troleen. No es verdad. Mira, yo he oído recruiters que te dicen, o al final de la oferta, no, es que te damos 5% de bonus, pero no es negociable. Mentira. Siempre todo es negociable. Todo es negociable. Todo. Hasta lo que digan que es inamovible. Todo es negociable. Si te quieren, lo van a negociar, ¿sabes? O sea, no es ya política de empresa. Te lo digo porque a mí me ha pasado, porque a mí me pasó... Sí, dame un ejemplo. Me pasó de a mí darme un bonus y luego enterarme de la empresa de que a otros le habían dado un bonus más alto que el mío. Bueno, ahí aprendí. Ahí aprendí. Vosotros ya os lo sabéis. Listo. Sí. Pero sí, todo es negociable. Es más, siempre lo debéis negociar, siempre. Y eso normalmente es algo que los hombres lo sabemos hacer un poco mejor que las mujeres, y es una de las cosas por las que la mayoría de los eventos así de Women Entrepreneur y todo eso, a las mujeres uno de los skills que decimos es, bueno, hay que negociar, ¿no? Pero en general yo creo que tienes que hacer la psicología inversa. También. ¿Cuánta gente habrá ido a Soundside? 4 o 5. De esos 4 o 5 estás negociando con el recruiter, primero. Y segundo, que el hiring manager es el que ya se ha reunido con el comité y ha dicho, queremos a esta persona. Entonces tú ya te han elegido. Entonces tú ahora eres el que puede negociar. Ahora no van a decir, hombre, si les dices que no y no hay manera de convencerle y la negociación no funciona, se van a ir al segundo de a bordo de los 4 o 5, suponiendo que existan más candidatos, porque
Porque hay muchas veces dicen, coño, solo tenemos un candidato de 4 o 5, pero los 4 otros eran horribles. Y solo... Claro. Entonces... Han hecho una labor de construir un pipeline, de entrevistar docenas de personas. Entonces tú ya estás ahí y es el momento que más poder tienes. Entonces siempre vas a poder conseguir algo más. Hombre, hay empresas que por política quizás la subida pueda ser menos, pero siempre tal. Y luego, cuanto más poder de negociación tengas, mejor. Por ejemplo, si tienes 3 o 4 ofertas de trabajo en paralelo, eso ya hace mucho. Claro, por eso es mejor entrevistar con todas las compañías que puedas. Claro. Ya aquí tienes ahora el sign-in bonus también, que cuando te cambias de una empresa a otra, sobre todo si no has cumplido el año con la otra y tienes stocks, entienden que vas a perder dinero por no esperar a que hagas el vesting. Claro. Y te dan un bonus, entonces hay veces que te puede compensar cambiarte. Esto también es importante, pensad que a muchas de las cosas que pidáis, calculad luego que os va a llegar la mitad. Fue una de las sorpresas que me llevé aquí, ¿no? O sea, digo, qué bien, me van a dar $20,000 en bonus, y luego eran 10,000, ¿no? Porque claro, la mitad se van en taxes. Claro. Y con los RSU es lo mismo, el 40% se van en taxes también, nada más recibirlos. Sí. Entonces hay que tener consciente también de esas cosas. Igual que un salario aquí, como dicen, de six figures, parece muy atractivo, pero los impuestos son muy altos, el coste de vida también es alto. Claro, y la primera vez que pagas la renta, que son $2,500 por un apartamento tipo estudio, sí, te pega, ¿no? O sea, te das cuenta que... Sí. Sí, eso entonces hay que tenerlo en cuenta, pero oye, aún así, o sea, trabajar aquí, o sea, la gente, la energía de los equipos, los problemas que uno tiene, el hecho de que tú conoces la gente que diseñó las tecnologías, o sea, tener todo ese talento concentrado, sí, es una oportunidad gigantesca. Y me preguntaste cuando nos conocimos hace un par de horas, oye Hugo, pero tú te ves aquí toda tu vida. No, yo lo veo como un escalón para agarrar skills, contactos, experiencia, pero como ingeniero yo siento que tenía que vivir aquí una época de mi vida. Yo lo veo igual, o sea, una temporada de tu vida que puedas venir y luego ser un referente en ciertos temas y volverte a tu país y tener ese reconocimiento y poder trabajar a gusto en tu país o donde sea, pero te puede dar un buen escalón. Listo. Alejandro, has sido muy generoso con tu tiempo. ¿Algo más que le quieras compartir a los que nos escuchan? ¿Dónde te pueden conseguir? Sí, bueno, me pueden buscar en LinkedIn si necesitan consejos o asesoramiento con el tema. Estoy también en Airbnb Experience. Colaboro con diferentes instituciones para el tema de que vengan aquí como tours y conozcan Adobe. Me pueden contactar también para eso. Les animo a que se descarguen mi libro también para que le echen un vistazo, para que vean qué cosas les pueden llegar a preguntar en una entrevista. Y bueno, sobre todo que no tengan miedo a venirse aquí, que hace falta muchísimo talento en Estados Unidos y no es tan difícil como ellos lo creen, solo es un proceso de aprendizaje. De aprendizaje y mucha constancia. Exacto. Listo. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar a Conexiones. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram o en Twitter como @conexionescast. También si tienes algún amigo o amiga que esté interesado en carreras en tecnología, compárteles el podcast. Muchísimas gracias por ese apoyo.